Lucas 15, 20 al 21 dice: levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Continuaremos con la serie Parábolas, el lenguaje secreto. Hoy la parábola del hijo pródigo. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, muy contenta de estar otra vez con ustedes compartiendo estos temas tan hermosos que yo espero que estén tocando corazones. Claro que sí, seguramente. Liliana, generalmente nos hemos enfocado con el hijo que regresó cuando tenemos la parábola del hijo pródigo, pero ¿cuál sería el lenguaje oculto en esta parábola? Cuando nosotros hemos venido en una serie completica de ese lenguaje oculto de las parábolas, y cuando terminamos el programa anterior, que estábamos hablando de la oveja perdida, que concluimos que la oveja perdida es la casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Se conecta directamente. Vamos a entrar en el versículo inmediatamente que sigue al tema de la oveja perdida, que es cuando nos dice en el Evangelio, dice, también Yeshua dijo, verso 11, un hombre tenía dos hijos. Aquí nos está conectando las dos parábolas, la oveja perdida con el hijo pródigo, y hoy van a ver ustedes, si ya escucharon ese programa anterior, cómo se conectan y cómo nos amplía el conocimiento. Nosotros en la enseñanza tradicional nos habíamos enfocado en el hijo pródigo que regresa. Nosotros lo habíamos interpretado inclusive como alguien que también había salido de la iglesia, se había alejado del Señor, ahora vuelve otra vez en obediencia, y claro que eso a nosotros nos alegraba, pero estaba muy lejos de ser lo que la parábola nos decía, por detalles muy especiales que hoy vamos a aprender. Nosotros nos enfocamos en el hijo pródigo, pero nunca supimos entender quién era ese hermano mayor y quién era ese padre que tenía dos hijos. ¿Por qué dos? Todos esos detalles vamos a verlos hoy, y ustedes se van a dar cuenta que ese lenguaje secreto del Eterno, ya revelado en este tiempo de conflicto, nos lleva de una manera especial a una conexión con nuestra propia vida y nuestro propio regreso. Recordemos a grandes rasgos la historia, porque en la medida en que lo vayan leyendo, leyendo la parábola, la vamos a explicar, pero recordemos a grandes rasgos cuál es la historia del hijo pródigo. Hay un padre que tiene dos hijos. El hijo menor se pide la herencia y se va. Viene un hambre a la tierra. Esto es importante. Hay un tiempo de conflicto. Viene hambre a la tierra. El hijo pródigo recuerda que en la casa del padre hasta los jornaleros están mejor que él. Él decide entonces regresar al padre. Ahora, el padre, ¿dónde lo encontró? Esperándolo. El padre estaba fuera de la casa esperándolo, lo besó, le cambió las ropas, le puso un anillo en su mano, sacrificó el mejor becerro y puso música y danza, y estaba feliz con el regreso de ese hijo. Pero el hermano de él, el hermano mayor, estaba supremamente enojado. Esa es a grandes rasgos la historia. ¿Qué cosas no nos cuadraban? ¿Quién era ese hermano enojado? Porque nadie se enoja si alguien regresa al padre. Entonces, ¿quién era ese hermano enojado? ¿Por qué el anillo? ¿Cuál era la herencia? Etcétera. Vamos a mirarlo leyendo con detenimiento la parábola. Nos dice entonces Lucas 15:11, también dijo, un padre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre,
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí ya nosotros empezamos a conectar con la parábola anterior y también con todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de todo este tema de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque aquí nosotros recordamos cuando la casa de Israel le dio la espalda al padre. Recuerden, el padre había dividido a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel fue tomada por los asirios y después de eso le dio la espalda al padre y se fue al mundo y se volvió gentil. Aquí es donde nosotros encontramos que en la parábola Yeshua nos está diciendo de ese hijo que le dijo, dame la herencia y yo me voy al mundo. Está hablando de ese hijo como la casa de Israel. Es hasta muy interesante porque vamos a ver a lo largo del texto que nosotros en la palabra podemos saber cómo se llamaba ese hijo pródigo, pero vamos a descubrirlo un poquito más adelante. Sigue entonces diciendo el verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí hay un tema que es muy interesante. ¿Por qué especialmente cerdos? Porque no podía ir a cuidar un rebaño, por ejemplo, un rebaño de ovejas o de algo. No, cerdos. ¿De qué nos está hablando? De lo que está por fuera de la voluntad del Padre. Estaba en el medio de las naciones, en medio de la idolatría. Recuerden que el cerdo es un animal inmundo para el Padre. Así que él lo pone como gastó toda su herencia, perdió todas las bendiciones que tenía. Y ahora es en el tiempo de aflicción, en el tiempo del hambre, que él va a tomar esa decisión y va a escuchar como el llamado para regresar a la casa del Padre. Entonces, ahí lo conectamos, ese tiempo de hambre, ¿con cuál? Con este tiempo final, que es cuando nosotros estamos escuchando el llamado para regresar a la casa del Padre. Dice entonces que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice que un día volvió en sí. ¿Eso qué quiere decir? No era que estaba inconsciente, no, un día como que escuchó espiritualmente el llamado del Padre. ¿Saben por qué? Porque el Padre nos dijo a nosotros que Él nos llamaría con un silbido desde los cielos al final de los tiempos y la casa de Israel se pondría en pie. No, Él escuchó como ese llamado del Padre y Él pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este es un tiempo muy difícil el que nosotros estamos viviendo y nosotros solo en la casa del Padre, bajo la protección del Padre, en obediencia al Padre es que podemos tener la protección que hoy no tenemos y que cada día va a ser menor y menor por todo lo que estamos viendo alrededor en el mundo. Así que él dice que se levantó y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué ha pecado? Porque abandonó su identidad, su herencia, le dio la espalda y se fue al mundo. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino el padre, y cuando aún estaba lejos, le vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Cuando nosotros entendemos en la condición en que nos encontró Yeshua, en que nos encontró Jesús, cuando Él vino a nuestra vida, nosotros no éramos dignos de ser llamados hijos, pero ¿qué nos dice la palabra en Juan? Que a todos los que recibimos a Yeshua, fuimos hechos hijos de Dios. Y dice que no por otra razón, sino el hecho de haber aceptado a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo. Pero ¿qué hizo el Padre?
dijo a los siervos: sacad el mejor vestido. Si ustedes vieron el capítulo anterior, el programa anterior, el de la oveja perdida, ustedes recuerdan que lo primero que hace también el padre cuando él busca la oveja y la encuentra es ponerle sus mejores galas, ponerle el vestido de novia. Él es exactamente lo que está haciendo otra vez aquí el padre con su hijo. Él no le recrimina, él tiene misericordia, él acepta esa confesión de arrepentimiento del hijo y le pone el mejor vestido. ¿Cuál es el vestido que nos pone el Padre cuando nosotros regresamos en obediencia a sus mandamientos? Él dice que nos viste de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es decir, cuando estamos en obediencia, el Padre nos ve a nosotros vestidos de lino fino. Y dice, y le puso un anillo en la mano y calzado en los pies. ¿Por qué le dio un anillo? El anillo representa autoridad. Le volvió a dar la autoridad que tenía antes de tomar la decisión de apartarse del Padre. ¿Y por qué le puso un calzado en sus pies? Recuerde que todos nosotros tenemos ese llamado, ese mensaje, esa orden, digamos, de Yeshua, una vez que recibimos el Espíritu Santo de Dios, a ir a seguir llamando los otros hijos pródigos que hay por todo el mundo, a venir a traer a todas esas ovejitas de la casa de Israel. Entonces dice que el padre dijo: traigan un becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué muerto? Porque una cosa es que dijera, bueno, mi hijo se fue y ahora volvió. Él dice, está muerto. ¿Por qué sabemos que esa palabra es la que aplica literalmente? Porque cuando nosotros no estamos en obediencia, nosotros estamos muertos espiritualmente. La obediencia a los mandamientos es la que nos da vida, porque la Torah es vida. Cuando nosotros estamos en pecado, morimos espiritualmente, aunque vivamos, aunque nos veamos saludables aquí con toda la energía, estamos muertos espiritualmente. Por eso el Padre dice, mi hijo ha muerto y ha resucitado. Él se había perdido y es hallado. Recuerdan la palabra, las ovejas perdidas de la casa de Israel, fue lo que dijo Yeshua, las que estaban perdidas. ¿Por qué estaban perdidas? Porque se habían vuelto gentiles, porque estaban entre las naciones, porque ya nadie las reconocía como parte de Israel. Entonces dice, él se había perdido y ahora fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Aquí venimos al hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor? Ya hemos aprendido. El hijo mayor es la casa de Judá. Recuerden siempre, las dos casas. Israel separado. Casa de Judá, casa de Israel. Casa de Israel que se va al mundo, que se vuelve gentil. La casa de Judá permanece junto al Padre y permanece con su identidad israelita. Entonces, lo que está, el hermano mayor, ¿quién es? El que siempre ha estado con el Padre, que es Judá. Entonces le dice, el hermano mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó a la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces ese hijo se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjense que nosotros hemos vivido esta situación y yo les comparto que yo que vengo ya enseñando el tema de las dos casas por 24 años. Yo les digo, esto ha sido en vivo y en directo que hemos visto esta parábola del hijo pródigo en acción. Judá se enoja muchísimo cuando nosotros reconocemos que somos la casa de Israel y volvemos otra vez en obediencia al Padre. Yo he recibido de todo lo que ustedes se imaginen, de gente muy enojada, pero yo les digo, ese es el plan del Padre y el Padre, yo no me preocupo porque el Padre trata con los corazones. Nosotros, si comprendemos el tema del plan del Eterno, nosotros simplemente vamos por el camino que el Padre nos mostró. ¿Cuál es ese camino? El que nosotros éramos ese hijo pródigo, las ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua vino a buscar.
Entonces, él se enojó, no quería entrar, pero el padre le rogaba que entrase. Pero él le dijo, si yo llevo tantos años sirviéndote, nunca te he desobedecido y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero este hijo tuyo que consumió los bienes con rameras ha hecho matar para él el becerro más gordo. La realidad es que Judá siempre ha estado, digamos que, con la identidad del padre, como Israel. Por eso la mayoría de la gente en el mundo cree que solo Judá es Israel. No, nosotros somos ese hijo pródigo que estamos volviendo que somos la casa de Israel. Pero ¿qué le contesta el padre al hermano mayor? Le dice, tú siempre estás conmigo y mis cosas son tuyas. Lógico, el padre ama a Judá y el padre tiene una herencia para el verdadero Judá, el verdadero remanente de Judá. Dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que se había muerto. Recuerden siempre algo muy interesante, que es recordar que nosotros en Ezequiel 36 y Ezequiel 37 somos esos huesos secos que el Eterno vino a darles vida a través del Espíritu Santo. Ahora yo les dije, ¿podemos saber el nombre del hijo pródigo? Sí, lo podemos saber. El hijo pródigo se llama Efraín. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra? No es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito. Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente de él tendré misericordia. Fíjense qué lindo. El hijo pródigo es Efraín. ¿Recuerdan quién es Efraín y Manasés? Esos, los mismos que fueron adoptados como uno de las tribus de Israel. Pero miren las palabras, es el padre extrañando al hijo que se fue. Efraín es hijo precioso para mí, niño en que me deleito. Siempre me he acordado de él, o sea, el padre nunca nos olvidó a nosotros. Así que nosotros somos esos huesos secos que regresa a la vida, ese hijo pródigo que estaba muerto y regresamos cuando entramos en la obediencia al Eterno. Un padre, dos hijos, la casa de Judá, la casa de Israel. La casa de Judá enojada por el regreso de la casa de Israel, pero el Padre nos pondrá en paz. Seremos una sola nación y reinaremos con Yeshua en el milenio. Liliana, al escuchar esto entendemos que se relaciona con Hebreos 8:8 cuando dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora sí, Gerardo, que entendemos este punto. Fíjense, este era un punto que nunca podíamos entender antes de tener la revelación que tenemos hoy de todo este lenguaje secreto. Fíjense, nosotros los creyentes en Yeshua, nosotros todos los cristianos, los que pertenecemos a la iglesia, con todas sus denominaciones y con todas sus variantes, porque aquí yo incluyo hasta los verdaderos fieles de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica hay verdaderos fieles, de manera que aquí incluyo a todos. Nosotros siempre hemos sabido y lo decimos y lo confesamos que nosotros somos del nuevo pacto sellado por Yeshua con su cuerpo y con su sangre. Pero ¿qué sucede? Que Hebreos 8:8, como acabas de leer, nos dice que el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, ¿a dónde está el pacto con los gentiles? ¿A dónde hay un pacto con la iglesia cristiana? ¿A dónde hay un pacto con otras naciones? El nuevo pacto, según Hebreos 8:8, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí es cuando nosotros entendemos por qué en este tiempo final el Padre tomó la decisión de quitarnos el velo, como dice Romanos 11, de enseñarnos su lenguaje secreto y de enseñarnos ahora nuestra verdadera identidad. Es muy importante recordar esto. No es que su pastor se equivocó, ni su pastor no ha estudiado, ni su pastor, nada de eso. Es parte del plan del Padre. Es así, es así. Y se los puedo asegurar, yo que enseñé por 22 años en la iglesia cristiana. Así que a mí en la vida yo había podido entender esto hasta este tiempo de aflicción. Así que es algo que todos estamos recibiendo la misma revelación al mismo tiempo.
Con nosotros entonces hoy podemos entender el tema del nuevo pacto. Leamos Mateo 26 y ustedes van a ver qué lindo, qué bien se van a sentir entendiendo todo esto. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a los discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que el día que lo beba con vosotros en el reino del Padre. Recuerden, Él viene otra vez a establecer su reino. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? Él selló el nuevo pacto, pero nosotros tenemos que confirmar todavía eso más en la misma escritura que nos explique si es el mismo pacto antiguo. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 9:13. Hebreos 9:13 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso Él es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia. Entonces, el primer pacto, ¿con quién se hizo? Con la casa de Judá y la casa de Israel. El nuevo pacto, ¿con quién es? Con la casa de Judá y la casa de Israel. Los destinatarios son los mismos. Fíjense que no se añaden un grupo de gentiles. También en Hebreos, entonces en Hebreos 8:8 lo encontramos como lo acabas de leer, Gerardo, en la pregunta. En la pregunta también nos confirma que ya en Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos dice que el pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y los gentiles qué? Pues los gentiles son la casa de Israel, que forma parte de ese nuevo pacto. Pero va a formar ya muy pronto, cuando sea restaurado Judá, va a ser unido en la mano del Eterno, como dice Ezequiel 37, y vamos a ser una sola nación. Pero leamos un punto que todavía es más interesante, porque en Hebreos 8 nos dice que el nuevo pacto, que es con la casa de Israel y la casa de Judá, dice así, dice el Eterno en el verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjese que aquí no nombra a Judá, lo nombra que el pacto es para los dos, pero ahora se va a dirigir el Eterno a nosotros, a la casa de Israel. Y dice, después de aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días, recuerden, la casa de Israel se fue, ahora vino Jesús a buscarla, somos nosotros, hasta ahora sabemos que somos casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cuáles son las leyes? Los mandamientos de la Torá. Y sobre su corazón los escribiré. ¿Qué está cambiando aquí? El primer pacto los mandamientos fueron escritos en piedra. En el nuevo pacto están escritos en el corazón nuestro. Dice, y sobre el corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. No hay sino un pueblo, que es Israel, es el pueblo de Dios. Nosotros somos por pueblo, porque ya tenemos la Torá en el corazón, no la pone el Padre. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Yo estoy seguro que todos los que me están oyendo hoy en este programa, aquí en el canal de enlace, yo estoy seguro que todos ya conocen al Señor, ya todos lo conocemos. ¿Qué nos falta? No más entender unos pocos mandamientos que creíamos que no eran para nosotros, pero en general tenemos los mandamientos y amamos la obediencia. Y dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, seré propicio a las injusticias. Y termina diciendo, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
El antiguo pacto ya no cuenta, el antiguo pacto fue roto por el pecado del pueblo. El que cuenta es el nuevo pacto, pero el nuevo pacto es de nuevo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahora, si nosotros nos vamos a leer el texto, que yo les pido que ustedes lo lean muy detenidamente todo el capítulo en sus casas, de Jeremías 31, que es cuando está anunciado que va a haber un nuevo pacto. Entonces, la palabra nos dice que en aquel tiempo, es decir, cuando ya venga Yeshua, que está hablando Jeremías, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Pongan atención, eso de que Judá es Israel, no, a todas las familias de Israel. Judá sí pertenece a Israel, es la casa de Judá, nosotros la casa de Israel. Aquí de quién nos habla a continuación en el verso 20, de Efraín. Ya vimos que lo llama el hijo precioso. ¿Y qué dice el 31:31? Vienen días, dice el Eterno, en que haré el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. De nuevo que nos dice que va a poner su Torá en el corazón. Leímos también en el programa anterior Ezequiel 36, que dice que cuando nosotros recibimos a Yeshua, Él pone agua limpia sobre nuestra vida, nos quita el pecado, nos cambia el corazón y hace que nosotros amemos obedecerle al Padre. De manera que fíjense, resumamos toda esta parábola del hijo pródigo. Fíjense qué lindo es entender que ese hijo pródigo se llama Efraín y que ese hijo pródigo es la casa de Israel, que son todos los gentiles de todas las naciones, de todo el mundo, todo el que quiera venir a amar y a obedecer al Dios de Israel. Tenemos la misma herencia, tenemos las mismas bendiciones, tenemos con nosotros a ese Padre que nos esperaba afuera, no adentro de la casa como si nos hubiera olvidado, sino afuera, porque Él está esperando que hoy le digas al Padre, sabes que Padre, en la casa tuya hasta los jornaleros están mejor que yo. Voy a volver en obediencia, voy a volver a tu casa. Yo espero que hoy este sea ese lenguaje que entró en el corazón y que seamos esos huesos secos que vuelven a la vida, como parte importante del pueblo del Eterno, como casa de Israel, como hijo pródigo. Así que escucha el mensaje y anímate a volver otra vez al Padre. Bien, Irina, continuaremos con el mismo estudio de las parábolas. Vamos a continuar. Y si escuchó el mensaje todo y quiere volver al Padre, hágalo hoy, no lo deje para mañana. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.